Hablemos de lenguajes de programación. Ya aprendimos qué es la programación, ya aprendimos dónde puedes trabajar si eres programador. Ahora hablemos de los lenguajes de programación. Muchos nos vamos a programar y cuando te dicen, ¿qué es un lenguaje de programación? No sabes qué responder, ¿no? En primer lugar, hablemos de los lenguajes informáticos a nivel general. Un lenguaje informático es cualquier lenguaje que la computadora pueda entender. Desde ese punto de vista, HTML sí es un lenguaje informático. No estamos hablando de programación aún, ¿ok? O sea, cualquier lenguaje, cualquier instrucción escrita que la computadora sea capaz de entender. Obviamente, en los inicios de la programación no se escribía código, habían tarjetas perforadas. Tarjetas perforadas que una computadora podía leer dónde estaban los agujeros y según eso se representaba una instrucción. Hay que entender primero cómo funciona una computadora al nivel más bajo. ¿Cómo funciona una computadora? A través de instrucciones sencillas de encendido y apagado. Las computadoras más antiguas usaban interruptores. Con el tiempo se reemplazaron los interruptores físicos por cables que tú sacabas y ponías que representaba un apagado si lo sacabas y lo conectabas prendido. Con el tiempo se reemplazaron por tubos de vacío. Con el tiempo por transistores, por chips, por microchips, procesadores y ya hasta lo que tenemos ahora que te cabe una computadora más potente que la que llevó al hombre a la luna en el bolsillo. O sea, la computación ha avanzado mucho, ¿cierto? Pero, ¿cómo funciona al bajo nivel la computadora? Al nivel más bajo con encendido y apagado. Instrucciones de encendido y apagado, encendido y apagado. Porque funciona con electricidad, ¿cierto? Y la electricidad va por un camino. Y un interruptor le dice, acá hay dos caminos. Un interruptor le dice, te vas para allá. Para acá no te puedes ir, te vas para allá. Y sucede algo. Por ejemplo, se prende esta luz. O otro interruptor prende la luz de allá. Algo así es una computadora, ¿ok? Encendido y apagado, encendido y apagado. Entonces, eso cuando se lleva a las computadoras ya no analógicas, sino digitales. ¿Cuál es la diferencia entre una analógica y una digital? Es que la analógica es más mecánica, ¿no? Usa interruptores, palancas, ¿no? Cables que tú conectas. La digital, como su nombre lo dice, digital, usa instrucciones numéricas. Dígitos, números. Entonces ahí vienen los famosos ceros y unos. 0, 1, 0, 1, 0, 0 apagado, 1 prendido. La máquina entiende ceros y unos nada más. No entiende otra cosa. Si tú quisieras realmente hablarle a la máquina, tendrías que escribir ceros y unos y ser capaz de darle instrucciones con ceros y unos. Obviamente es imposible para un ser humano hacer eso. Entonces lo que se hace es crear los lenguajes de programación que permitan darle instrucciones a la computadora en una forma que un ser humano entienda. Porque un ser humano no es capaz de escribir, o sea, sí puedes escribir ceros y unos, pero a ver si tu cerebro va a dar para escribir instrucciones gigantescas de miles y miles de ceros y unos, sabiendo lo que está pasando. No sabes lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, un lenguaje informático es cualquier lenguaje que le dé instrucciones a una computadora. Y un lenguaje de programación, y ojo, acá entramos en un terreno de debate en el que nos podemos pelear. No nos vamos a pelear, pero les digo que de verdad es un debate enorme. Hay gente que dice, y lo sustenta con muy buenas razones, que HTML sí es un lenguaje de programación, CSS también es un lenguaje de programación. Y lo sustentan, y no lo sustentan con sus locuras, de verdad, con razones muy fuertes. No quiero entrar en ese debate, solamente les digo que un lenguaje de programación debería ser capaz de ejecutar un algoritmo. De esa manera podríamos nosotros diferenciar un lenguaje de programación de un simple lenguaje informático. HTML sí es un lenguaje informático porque le manda instrucciones a la computadora. Le dices, H1, imprímeme un título, ¿sí o no? ¿Es una instrucción o no? Es una instrucción. Pero un lenguaje de programación debería ser capaz de ejecutar un algoritmo. ¿Qué cosa es un algoritmo? Ahorita lo van a ver con Alexis, pero en pocas palabras son los pasos para solucionar un problema. Por ejemplo, mi problema era tener los datos de todos ustedes, ¿se acuerdan? Entonces tengo que ser capaz de, con un lenguaje, decirle paso 1, paso 2, paso 3. HTML no es capaz de hacer eso, ¿no? HTML podría hasta capturar los datos en un formulario, pero no sabría luego qué hacer con esos datos. Entonces, en ese sentido ya no cumple. Pero en pocas palabras, tiene que ser capaz de ejecutar un algoritmo. Ahora, los lenguajes, todos los lenguajes son hechos para que el ser humano los entienda. Porque el ser humano no es capaz de hablar lenguaje máquina. Entonces, en ese sentido, todos los lenguajes tienen que finalmente convertirse en lenguaje máquina, ¿sí o no? Una computadora no entiende JavaScript, no entiende PHP, tiene que convertirse en lenguaje máquina. Entonces tenemos tres tipos de lenguaje en ese sentido: interpretado, compilado e intermedio. ¿Qué significa? ¿En qué momento se convierte el lenguaje máquina? Nada más, ¿ok? Interpretado significa que se convierte el lenguaje máquina en tiempo de ejecución. ¿Qué cosa es el tiempo de ejecución? Cuando el programa funciona. Por ejemplo, cuando tú eres un navegador, en ese preciso momento, el navegador está interpretando el lenguaje. Compilado significa que primero lo convertimos al lenguaje máquina, ¿sí? Y luego recién lo mandamos como aplicación, como software. O sea, ya está convertido al lenguaje máquina.
Eso podría ser casos como Java, como Go, como las aplicaciones móviles, incluso que tú las empaquetas y las pones en una tienda, ¿sí o no? Vas a la Play Store y te bajas una aplicación, ¿cierto? Ya fue compilada previamente. Por ejemplo, web es interpretado. Las aplicaciones para móviles son compiladas. El intermedio son lenguajes que son interpretados y compilados a la vez. ¿Listo? Tipado y no tipado, eso lo van a ver con más detalle cuando hablemos de tipos de datos. Creo que es con Beto que van a hablar de tipos de datos, así que no me voy a meter mucho a eso para no hacerla muy larga, pero ahí les van a explicar exactamente qué cosas son los tipos. Alto nivel y bajo nivel. Esto es fácil. Alto nivel, lenguajes que como seres humanos podemos entender. Bajo nivel, lenguaje máquina, en pocas palabras. ¿Sí? En pocas palabras. Entonces, prácticamente todos nosotros programamos con alto nivel. ¿Quién va a programar con bajo nivel, con assembler, con binario? ¿No? Nosotros programamos con alto nivel, JavaScript, PHP. Alto nivel lo entendemos nosotros. Ya aprendimos qué es la programación, en qué puedes trabajar, qué cosas son los lenguajes de programación. Ahora veamos los paradigmas de programación. Los paradigmas son las diferentes formas de programar. Recuerden, la programación sería resolver un problema a través de la computadora, ¿cierto? ¿Cómo le damos instrucciones a la computadora para que resuelva ese problema? Con un lenguaje de programación. Ahora, ¿y cómo resolvemos el problema? Yo podría resolverlo a mi modo, ¿sí o no? Otra persona a su modo, otra persona a su modo. Cualquiera podría resolverlo a su modo. Entonces, eso son los paradigmas, las diferentes formas, los diferentes enfoques de resolver el mismo problema. Diferentes estilos de programación, por decirlo así, pero que ya están documentados. No es como, yo programo así, yo primero declaro las variables y luego las funciones. Eso no es un paradigma, eso es mi estilo personal. Los paradigmas ya están documentados, ¿entienden? Incluso hay lenguajes que están enfocados en paradigmas específicos. Pero en pocas palabras, los paradigmas son las formas de programar. Por ejemplo, la más básica es la programación estructurada, que es de arriba hacia abajo. O sea, instrucciones secuenciales, ¿no? Le digo, primero captura los nombres, luego guárdalos en una base de datos, luego le sacas el nombre y lo separas del apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Paso por paso, de manera secuencial. Esa es la estructurada. La programación orientada a objetos es el paradigma más usado en el mundo. Es una locura, si les explico nos quedamos hasta la noche, pero hay un video en el canal de The Team que pueden verlo, que explica qué es la programación orientada a objetos. En pocas palabras, divide el sistema en partes que se comunican entre ellas, y cada parte es un objeto. Eso es para simplificar. Si quieren ir más a fondo, en el canal de YouTube de The Team hay un video sobre la programación orientada a objetos. La programación funcional lo que hace es que ya no divide el programa en pequeños objetos que se comunican entre ellos, sino en funciones. Por ejemplo, esta función guarda los datos de los usuarios. Esta función extrae el apellido. Esta función extrae el cumpleaños. Esta función, entonces son pedacitos que cada pedacito hace una sola cosa. ¿Se dan cuenta, no? Y luego digo, a ver, quiero capturar los datos de los usuarios. Ah, tengo esta función, pues. Ahora quiero de esos usuarios sacar su cumpleaños. Ah, tengo esta función que saque el cumpleaños, entonces lo mando. ¿Se dan cuenta? Y así a través de funciones las voy encadenando y voy ejecutando cosas. Las funciones tienen un uso específico. Y por último, hay más, pero yo les he puesto los principales. La programación reactiva, que lo que hace es lee flujos de datos, está escuchando o observando flujos de datos constantes. Ejemplo, si tú estás en un chat de WhatsApp, hay flujos de datos constantes. Peor si es en grupo y peor si se mandan memes, ¿no? Todo el mundo está hablando al tiempo, ¿cierto? Entonces, la programación reactiva lo que hace es estar escuchando esos datos que vienen y van, vienen y van, vienen y van, y reaccionar a cada cambio que ocurra. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Si alguno de ustedes ha tomado un Uber, ve cómo el carrito se está moviendo en el mapa y dice, wow, esto es magia. No es magia, es programación reactiva. Porque está escuchando los datos del GPS y según los cambios del dato va actualizando la información en pantalla. Pero al final todo es programar. Nosotros siempre empezamos acá, en la programación más fácil, es lo que vamos a ver hoy, pero luego ustedes van a ver diferentes paradigmas.